Familia, muy buenos días. Damos gracias al Señor por un día más de vida que nos regala para manifestar su amor, su bondad, su poder, su misericordia. Agradecidos por estos medios de comunicación donde usted hoy y yo podemos ser edificados, vernos, enviarnos ese abrazo virtual, ese beso, la alegría de poder compartir juntos una mañana más como cuerpo, como iglesia. Estamos tan agradecidos en esta mañana, como dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, iglesia, ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que la creación hoy espera, que usted y yo, con un anhelo ardiente, manifestemos lo que somos en Cristo. Tan agradecidos con el Señor en esta mañana por el privilegio de tenerlo en nuestro corazón, por el privilegio de ser morada de su Santo Espíritu. Quiero saludar a los que se van conectando. Son 3 redes, es difícil mencionarlos a todos. Yanecita, Evelyn, Héctor, Florencia, Pastor Lois Jiménez, María Nostos, Paola Valverde, Jimmy, Lady, qué rico, Anita Toniolo, María Paula, Adolfo Gómez, Patricia Ensueca, Sonia, Wilmar, qué rico, Glendy, Andoni García, Dianita Herrera, Gerson, Dina, ay Dios mío, Claudia Chesa, Carolina Rodríguez, Mabel Ramos, María Rodríguez, ay qué alegría, Alejandra González, Lina Gineda, Adalberto, Rosa González, Marcos Herrera, Pilar Galera, qué rico. Si se nos pasa alguno, Dina, Patricio, nos perdonan porque quisiéramos poderlos saludar a todos, pero por las redes vamos corriendo. Ucros, qué rico, Pato, ahí estás. Y bueno, en esta mañana, Sandra Milena y todos los que están conectados, pues queremos hablar las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias del reino, Luz Quesada, porque nosotros somos manifestadores de una gloria. Estamos conscientes de la situación que vivimos. Muchos tienen que ir con tapabocas, William, pero nosotros no podemos tapar nuestra boca. Nosotros tenemos que abrir nuestra boca porque somos un antídoto para las naciones. Estamos en esta mañana reconociendo la grandeza de un Dios poderoso, del Dios de los imposibles, del Dios maravilloso. Así que con Susana Gutiérrez, con Claudia Galvis, con Claudia Chesa, con toda esta familia hermosa de la fe, estamos unidos en un solo cuerpo porque somos uno con Él. Y en ese solo cuerpo podemos manifestar una gloria de Dios en medio de tiempos de dificultad, porque esta leve tribulación tiene que producir en nosotros un mayor peso de gloria. Estamos capacitados para orar creyendo que el corazón de las naciones se vuelve a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el tiempo para Italia, este es el tiempo para España, este es el tiempo para China, este es el tiempo para Latinoamérica, este es el tiempo para todas las naciones de la tierra. Así que, Sofi, estamos confiados en quien nos habita, en quien nos sustenta, en quien sostiene su mano, en su mano el universo, el que nos dijo un día: mío eres tú. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Somos de Él. Él no duerme. Él nos guarda. Podrán caer 1000 y 10,000 a nuestro lado, pero nuestra fe está cimentada en que Él nos guarda, porque vivimos en Él, moramos en Él, creemos en Él. Mami, buenos días. Paco, buenos días. Estamos tan felices de saber que tenemos una esperanza y nuestra esperanza es Cristo.
Fabián, creemos en esta mañana que España vuelve su corazón y que la iglesia comienza a operar en la autoridad y en el entendimiento de un reino que es inconmovible. La gente corre, Doris. La gente está aterrorizada. Pero cuando yo veo a mi hijo y veo su mirada de amor, de confianza, él se goza, él juega. Creo que Molly y los que tenemos hijos lo podemos decir porque ellos saben que hay un cuidado, Pastor Juanjo. Sabemos que hay un cuidado de Dios. Él sabe que su papá y su mamá están aquí para protegerle. Asimismo, en esta mañana nosotros sabemos que nuestro Dios está para protegernos, para cuidarnos. Pero tenemos que accionar en una palabra de fe. O sea, no podemos salir a la calle, pero tenemos que hacer caminar la palabra de Dios. Tenemos que dar pasos de fe, pasos firmes. Mire, ayer yo recibí llamadas y mensajes donde estoy angustiado, gente que no conoce del Señor, y pudimos dar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, porque este es el tiempo de la iglesia. Esta es nuestra catapulta de parte de Dios para que todo lo aprendido hoy lo pongamos en práctica. Es tiempo de pararnos en la brecha, es tiempo de tomar nuestra posición, porque nuestra condición no es determinada, no puede determinar nuestra posición. En este día nosotros queremos animarle a que sigamos militando juntos, a que no desmayemos, Marcela, a que estemos Brigitte cogidos de la mano, Lady, todo, Rosalba, como un solo cuerpo, quitando diferencias de naciones, de credo, de religiones, pidiendo perdón por la incredulidad, pidiendo perdón por los dioses ajenos, pidiendo perdón por este tiempo donde la nación necesita entender que Dios es la mejor solución. Así que Juliana, Michelle, todos los que estamos hoy conectados, no vamos a estar hablando de un problema, no hablamos al problema, hablamos la solución, hablamos la palabra. Tenemos un gran Dios. El coronavirus ha afectado miles de personas a nivel mundial, pero la sangre de Cristo, el Cordero inmolado, el que murió pero también resucitó, ha tocado millones y millones y millones y millones de personas, y cada persona en la que hemos sembrado una palabra de fe, de fuerza, de ánimo, de esperanza, hoy la regamos con la oración para que esa palabra dé el fruto, porque la palabra no vuelve vacía. Sabemos que cumple el propósito para el cual ella es enviada. Hoy oramos por las autoridades, Patricia. Hoy oramos creyendo, Maide, en este día. Will Monroy, Janesita, Marixa Figueroa, estamos creyendo en este día que la gracia del Señor asiste a las naciones, que la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso nos hace entender, Diana, que somos más que vencedores. Sandrita, Mabel, creyendo, Daniel Martínez, en este día, que España vuelve su corazón al Dios que de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Giselle, hoy creemos por tu casa, hoy creemos por tu familia, Johnny. Celebramos la victoria, familia Echeverry, con Ángela Ortega y todos los que están conectados. Tenemos una oportunidad y es cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. No tenemos temor. El reino de Dios es justicia, es paz y es gozo. Así que en esta mañana, ¿qué tal si usted cierra sus ojos y clamamos como iglesia? Como iglesia. Robin López, como iglesia. Como iglesia reconocemos que todo viene de Dios y que nosotros en este día podemos confesar un Dios grande, maravilloso. Hay tanto temor en la gente. ¿Qué va a pasar con la economía? Pero en la casa del justo brilla la provisión. Hemos sembrado para un reino inconmovible. Cada siembra que hemos hecho tiene su recompensa y no hemos visto un justo desamparado. Hoy oramos por las autoridades de las naciones,
para que el Espíritu de Dios pueda ministrar a sus espíritus y venga el oportuno socorro para cada familia. Descansamos en ti, Señor. Tú eres provisión, Padre. Tú eres paz. Tú eres salud. Tú eres confianza, tú eres esperanza. Tú eres todo, Señor. Estás en el centro de nuestro corazón. Inundas el universo con tu gloria. Por eso, Señor, no tenemos temores nocturnos. En paz nos acostamos y asimismo nos levantamos. Iglesia, que en este día, lo vivas como si fuera el último día de tu vida. Vamos a hacer lo bueno, lo justo, lo correcto. Y como les digo cada vez que nos conectamos, un aplauso para aquellos sanitarios, para aquellos transportistas, para aquellas empresas que hoy nos abastecen. Pero un aplauso para el Rey de Gloria, para el Príncipe de Paz, para el Dios Todopoderoso, para hombres y mujeres que hoy nos levantamos a hacer lo que sabemos, a orar, a clamar, porque este es el tiempo. La iglesia no son 4 paredes, la iglesia está afuera y este es el tiempo de transmitir una palabra. Jesús Prada, Florencia, de poder, de ánimo, de convicción, Manuel Felipe. Así que Martica, allí en Bélgica, dándolo todo para que la gloria de Dios se extienda sobre esta nación. Les entrego en este día el tiempo de la palabra con nuestro pastor. Así que yo invito a nuestro pastor que pase por aquí y en un ratito nos vemos. Disfrutemos de este manjar y de la gloria de Dios que es mayor. Les amo y les bendigo. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno saludarlos, qué bueno estar otra vez aquí juntos, reunidos. Quiero ante todo darle los buenos días, darle la bienvenida a todos, la enhorabuena a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, a todos aquellos que tienen hambre de recibir una palabra que llene nuestro espíritu, que llene nuestra mente. Pero primero que todo quiero dar las gracias a Dios por permitirnos estar una vez más unidos aquí como cuerpo, como iglesia. No importa dónde estemos, no importa el lugar. Lo importante es que estamos unidos y unidos en pos de la palabra del Señor. Soy el pastor Juan Carlos Moscoso de Generación de Fe y estoy transmitiendo desde Valencia, España, para cualquier lugar del mundo. Allí donde tú estés conectado, te bendecimos. Y queremos que esta palabra sea de edificación para tu vida y de mucha fortaleza en estos momentos difíciles. Queremos impartir una palabra de poder, pero realmente una palabra de bendición, una palabra de ánimo. Y sobre todo una palabra de fe, una palabra de entendimiento que lleve el espíritu de tu mente a otro nivel. Sobre todo a un nivel de gobierno. Y lo digo en virtud de que en los últimos días hemos tenido contacto con muchas personas y nos hemos dado cuenta que aún en el cuerpo de Cristo, aún en la iglesia del Señor, muchas personas están entrando en angustia, están entrando en depresión y algunos están entrando en pánico. Pero hay una cosa que tenemos que entender, iglesia, y es que la influencia de lo externo es negativa. La influencia de las redes sociales, los mensajes que nos llegan al teléfono, a nuestro ordenador, a veces son tan negativos que son más peligrosos que el mismo virus. Por eso nosotros tenemos que entender algo, que esto se trata de gobierno en nuestro espíritu, en el espíritu de nuestra mente. Porque finalmente lo que yo dejo que gobierne mis pensamientos va a terminar gobernando mis acciones. Lo que yo dejo que gobierne mis pensamientos va a terminar gobernando mi vida. Entonces la pregunta es, ¿a quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando a Dios o estamos escuchando a los hombres? Este es un momento para reflexionar. Este es un momento para que nosotros nos demos cuenta y tomemos la decisión de definir dónde estamos parados. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Si nosotros estamos parados y fundamentados en lo que estamos escuchando del mundo, o estamos parados sobre la roca, o estamos parados en el Señor, o estamos dejando que sea no el mundo sino Dios quien gobierne nuestras vidas. El apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo número 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Por lo tanto, y según ese texto,
La clave de la estabilidad de nuestra mente, la clave de nuestra estabilidad espiritual está en a quién estamos consultando, a quién estamos escuchando, qué es lo que nosotros dejamos que entre a nuestro interior. Porque tanto tú como yo hemos aprendido que la iglesia, el cuerpo de Cristo, gobierna sobre todo principado y sobre toda potestad en las regiones celestes. Y eso lo sabemos, es la iglesia la que gobierna en las regiones celestes. Y en este momento sabemos que principados y potestades se han posicionado sobre la tierra. Y es donde tiene que venir a surgir el gobierno de la iglesia, porque hemos sido llamados a gobernar sobre principados y potestades en las regiones celestes. Pero solo va a gobernar una iglesia que esté plenamente consciente de lo que le ha sido revelado en Cristo. Por lo tanto, quien entiende revelación no proclama maldición. Quien entiende revelación no proclama cosas negativas, no. Quien entiende revelación proclama la multiforme sabiduría de Dios, partiendo de que todo, escúcheme bien, partiendo de que todo, y cuando digo es todo, en el cielo, en la tierra y debajo de ella, está bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y ese gobierno qué implica? Ese gobierno implica entender los tiempos. Ese gobierno implica entender los momentos que nosotros estamos viviendo, que el mundo está viviendo. Por lo tanto, ese gobierno implica que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, seamos activos para esta sociedad, que nos levantemos en oración, confiando en el Señor y demostrándole al mundo lo que se nos ha entregado por revelación. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros toda la vida hemos predicado que Cristo es la roca. Hemos dicho que estamos parados y fundamentados en la roca. Y hemos predicado 1000 veces que Cristo es la roca, pero cuando vienen los problemas nos morimos de miedo. Algunos se mueren de miedo. Otros están creyendo que esto no tiene absolutamente nada que ver con ellos, pero el Señor dijo que los problemas y las tormentas son para todos. Son para todos, para quienes están fundamentados en una religión improductiva, pero también para quienes se mueven en el entendimiento de lo revelado. Los problemas son para todos, para los que han construido sobre la arena, pero también para los que construyeron sobre la roca. Todos, absolutamente todos estamos expuestos a los problemas. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Por lo tanto, la aflicción viene para todos. La clave está en dónde estamos nosotros fundamentados. Porque quien está fundamentado en la roca permanecerá. ¿Pero para qué permanecerá? Si no es para sostener a aquellos que están fundamentados en la arena. Eso se llama misericordia. Ese es el poder, esa es la vida de reino, iglesia. Entonces, en esta aflicción que está viviendo el mundo es donde se va a ver quién ha sido verdaderamente iluminado. Por lo tanto, es el momento de pasar de la oratoria a la praxis. Es el momento de pasar del parlamento, iglesia, a la práctica. Es el momento de nosotros reflejarle al mundo el Cristo que portamos, el Cristo que nos habita. Porque quien está fundamentado en la revelación de Cristo, en la revelación del Cristo resucitado, escúcheme bien, actúa con responsabilidad, actúa con coherencia, actúa coherentemente. ¿Y qué es actuar coherentemente sino obedecer a las autoridades? Sujetarse a las medidas preventivas, no salir de casa, escúcheme, no salir a la calle, no ir a reuniones, no convocar reuniones, no besar al uno, no besar al otro, no lavarse las manos, porque quien cuida de sí mismo, cuida de los demás. Escuché a alguien en estos días algo que me llamó muchísimo la atención. Escuché a alguien decir que estaba muy triste porque no podía abrir la iglesia, que se sentía traicionando a Dios. Mire, alguien lo tiene que decir. Tenemos que acabar con esta ignorancia. Tenemos que salir de esta ignorancia. No abrir un local no significa cerrar la iglesia. Escúcheme esto, nadie tiene poder para cerrar la iglesia. Ni los ejércitos, ni la cultura, ni la sociedad, ni los gobiernos, ni las pandemias, ni las pestes, ni el coronavirus. Nadie tiene el poder para cerrar la iglesia. La iglesia es un ente espiritual que está en todas partes. Somos tú y yo, tú que me estás escuchando, yo que te estoy hablando. Estemos donde estemos. Y como iglesia, fundamentados en la revelación del Cristo resucitado, nos sujetamos a las medidas preventivas.
¿Y qué es prevención sino asumir la responsabilidad de acatar las normas, la responsabilidad de obedecer en beneficio de todos, aunque se vean menguados nuestros intereses personales? Que ese es el gran problema de mucha gente. A veces tenemos que sacrificar y renunciar a nuestros intereses personales por el interés público, por el interés de la gente, por el interés de la creación de Dios. Eso es vida de reino. Y eso no quiere decir que no tengamos fe. Eso no quiere decir que no nos movamos en la fe, porque quien está entendiendo la revelación de Cristo está fundamentado en la fe y sabe que Dios pelea sus batallas. El texto que leímos dice que en el mundo tendréis aflicción, pero el Señor también dijo, un momentico, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, todo esto hace parte de nuestro proceso personal. Todo esto hace parte de nuestro proceso como personas, como individuos, pero también como cuerpo, como iglesia, como ministros. Por lo tanto, no te preocupes por los locales. Alimenta la iglesia con esta palabra de verdad y verás los locales llenos. Esto es una oportunidad que Dios nos da para que nosotros le mostremos al mundo el poder de Dios, su amor y su misericordia. Entonces, en medio de esta aflicción, tú tomas la decisión, o caes derrotado o te levantas en fe. Tú tomas la decisión de acuerdo a lo que has recibido por revelación, de acuerdo a lo que ha sido iluminado a tu mente. Porque finalmente, mientras las naciones están en tinieblas y mientras las naciones no ven sino tinieblas, la iglesia se tiene que levantar en luz para manifestar que ese Cristo es el Rey del universo, que ese Cristo es el Señor de la tierra, que ese Cristo es el Señor del cielo y el dueño de la vida. Por eso es que Pablo nos presenta a Cristo partiendo de cómo fue revelado por el Padre. ¿Para qué? Para entender que la preeminencia, es decir, la supremacía de Cristo sobre absolutamente todo, y cuando digo todo es todo, lo visible y lo invisible, lo creado, lo increado, la supremacía y la preeminencia de Cristo sobre todo está sostenida por el entendimiento de lo que ha sido revelado en Cristo a nosotros. Por eso el texto dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Por lo tanto, la gracia se convierte en la herramienta de nuestro llamado. En un llamado eterno. Un llamado para siempre. Porque por su voluntad nos apartó desde antes de nacer. Esto es predestinación. Por eso, iglesia, ese llamado es la clave para que nosotros no estemos solos. Por ese llamado nosotros no estamos solos en los problemas. Por ese llamado no estamos solos en las crisis. Por ese llamado, iglesia, nosotros no estamos solos en las enfermedades, no estamos solos en las epidemias, ni en las pandemias, ni en las guerras. No estamos solos porque tenemos la plenitud de su gracia. Que por su voluntad, por la voluntad de Dios y únicamente por su voluntad, nos apartó, santificándonos para llevar a cabo sus planes de amor, de gobierno, de entendimiento, de libertad, de victoria en nosotros para manifestar su maravillosa gloria. Entonces, cuando nosotros logramos trascender, iglesia, esto es importante entenderlo, a ese conocimiento es cuando empezamos nosotros a entender los motivos del plan salvífico, cuando empezamos a entender los motivos de la salvación. Por eso dice que me apartó desde el vientre de mi madre. Entonces la causa de nuestro sacerdocio, la causa de nuestro liderazgo, la causa de nuestro ministerio, la causa de todo lo que nosotros somos o de alguna manera hemos logrado, entre comillas, no es mérito propio. No es mérito de apóstoles, de pastores, de líderes, no es mérito propio, sino la maravillosa gracia del Señor. Por esa gracia que Pablo dijo que cuando agradó a Dios, ¿qué? Versículo 16 de Gálatas 1, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Entonces todo lo que Pablo recibió por revelación fue única y exclusivamente por voluntad de Dios. Y ojo, no para predicar de Cristo. Ojo con esto, no para predicar de Cristo, sino para predicar a Cristo. No para predicar historias, no para predicar doctrinas, no para predicar de X apóstoles o de X pastores, no para predicar de nosotros mismos, sino para impartir vida. Eso es predicar a Cristo. Es la voluntad del Padre y absolutamente nadie más. Ahí es donde dice Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. El evangelio nunca ha sido la voluntad de hombres. El evangelio nunca ha sido la voluntad de ningún hombre, sino de Jesucristo. Por eso dice que cuando le agradó revelar a su Hijo en mí, no consultó
con carne y sangre. Entonces esa revelación de Cristo, iglesia de Cristo, fue la que transformó la vida de Pablo, fue la que lo hizo salir a él de un legalismo extremo, de un fanatismo, de ese fariseísmo, y lo convirtió en el embajador del reino del Hijo de Dios. Esa revelación interna que nosotros recibimos por iluminación del Espíritu es lo que permite en medio de este caos seguir viviendo seguros en Cristo Jesús. Pero la transformación de nuestro entendimiento, en la que algunos quieren entrar, la que algunos quieren conocer, es de manera progresiva. Esto se trata de un proceso. Esto no es de un día para otro. De hecho, cuando Dios comenzó la obra, el Saulo de Tarso lo metió en un proceso de 14 años. ¿Para qué? Para quitar toda religiosidad, para quitar todo tradicionalismo, para quitar toda mentalidad legalista y levantar el apóstol de la gracia, que ya no se iba a gloriar más en sí mismo, ni se iba a gloriar en nadie, sino solo en Cristo, porque Cristo se convirtió en toda su vida. Por eso dijo, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo se convirtió en el centro de su vida, en el motor de su vida, en su vida entera. Y escúcheme, no por la experiencia que él tuvo camino a Damasco, sino porque al Padre le agradó revelar al Hijo en él. Entonces lo que transformó la vida de Pablo no fue la experiencia, sino la revelación que tuvo en esa experiencia. Ojo, nosotros tenemos muchas experiencias y de alguna manera nos fascinan las experiencias y nos gustan las experiencias, pero las experiencias se acaban. Las experiencias desgastan. Las experiencias pierden el efecto y de alguna manera pierden sentido. Las experiencias fueron ayer. La experiencia de ayer no es la misma de hoy. Por eso las experiencias no tienen poder de transformación, porque simplemente pasan a ser parte de nuestro recuerdo. Es el tema que algunos dicen, es que la experiencia que yo tuve hoy no fue la misma que tuve hace 8 días. ¿Por qué? Porque muchos andan buscando todos los días una experiencia. Y por eso es que se van de un lado para otro, esperando a ver dónde se sienten mejor. Y el mundo no será transformado con base en las experiencias, sino con base en hombres y mujeres entendidos en el Espíritu, que han soportado procesos de transformación. Esto es muy importante entenderlo. Es decir, hombres y mujeres que hoy en día están posicionados en la revelación de Cristo. Entonces usted puede tener la más tremenda de las experiencias, puede tener una experiencia hermosa, bonita, y al rato estar enojado. Y enojado por cualquier cosa. Te puede sentir, puede brincar, puede saltar, puede escuchar, puede caerse, puede llorar. Y después estar peor que antes. A los 5 minutos estar mal. ¿Por qué? Porque la experiencia no transforma a nadie. Lo que transforma es la revelación en Cristo Jesús. Esa revelación que yo recibo en la experiencia. Entonces yo puedo tener una experiencia sensorial, pero no revelacional. Puedo tener una experiencia que me haga sentir, que me haga temblar, iglesia, pero que no me dé conocimiento en el Espíritu. Entonces una experiencia nunca puede ser un fundamento, pero la revelación de Cristo en nosotros sí. La experiencia no estructura a nadie para resistir los problemas. La experiencia no estructura a nadie para afrontar responsabilidades. La experiencia no estructura a nadie para nosotros ser las personas correctas que tenemos que enfrentar en estos momentos lo que estamos viviendo, iglesia. Pero quien está fundamentado en la revelación de Cristo ha construido su casa sobre la roca y absolutamente ninguna experiencia lo va a derribar. Ningún problema, ninguna pandemia, ninguna epidemia, ningún virus, ningún coronavirus. No, iglesia. Es importante entender que es la iluminación transformadora por el conocimiento de lo revelado lo que nos lleva a nosotros a vivir en el poder del Cristo que tenemos. No olvidemos que todo, absolutamente todo en esta vida es probado es por la calidad del entendimiento de revelación, no por la experiencia de los sentidos. El gran problema es que el cristianismo se ha concentrado en promover personas. El cristianismo, desgraciadamente, se ha concentrado en promover movimientos, se ha concentrado en promover denominaciones, instituciones, pero la iglesia del Señor no tiene ninguna razón de ser, no tiene razón de existencia, aparte de la revelación de Cristo en nosotros, Cristo en vosotros. Ahí está la clave. Entonces, si usted cuando se congrega lo que oye son filosofías de hombres, usted lo que ha tenido es una experiencia religiosa, no una experiencia revelacional. Por eso es que nosotros hoy en día lo que necesitamos es reuniones donde salgamos iluminados, incrementados en Cristo.
incrementados en el Cristo resucitado, reuniones que nos levanten en poder, reuniones que nos levanten en gobierno, reuniones donde nosotros aprendamos a ser verdaderos mayordomos de lo que el Señor nos está entregando por asignación. Y esto es importante entenderlo. Reuniones donde se exalte tanto y de una manera correcta la grandeza del nombre de Cristo, que esas pequeñas cosas que nos molestan, esas pequeñas cosas que nos asustan, esas cosas por las cuales nosotros entramos en pánico, no pasen a ser absolutamente nada delante de esta gloriosa verdad. Esta gloriosa verdad de un Cristo que vive en nosotros y que gobierna. Ahí donde nosotros tenemos que trascender, iglesia, a empezar a gobernar nuestros pensamientos. Eso no tiene nada que ver con denominaciones, no tiene nada que ver con religiones. Es más, ni siquiera tiene nada que ver con la obra de la manera como nosotros la hemos entendido. Claro, porque la obra no es lo que nosotros hacemos en la iglesia. La obra es lo que el Señor hace con su iglesia. Eso es diferente. La obra de los hombres desgasta. La obra de los hombres entristece. La obra de los hombres cansa. La obra de los hombres produce tensión. La obra de los hombres produce nervios. La obra de los hombres produce tristeza. La obra de los hombres produce agobio. Pero la obra del Señor estructura. La obra del Señor transforma, levanta, edifica, sustenta, empodera, protege. Transforma, prospera de una manera progresiva, de una manera integral nuestra vida. La obra de Dios es otra cosa, iglesia, donde Dios nos coge, nos escoge, nos levanta, nos transforma y nos llena de sabiduría. Por eso, iglesia, es vital y es importante que nosotros entendamos que en medio de esta aflicción, la clave es nosotros determinar dónde estamos fundamentados. La clave es determinar cuál es nuestra posición. Porque finalmente yo puedo asistir a la congregación todos los jueves, todos los miércoles, todos los domingos y estar posicionado en el mundo. Dependo del mundo. Mis nervios los maneja el mundo, mi mentalidad la maneja el mundo. No, un momentico. Nosotros estamos fundamentados en la roca. Y si estamos fundamentados en la roca, tenemos que entender que la iglesia es la columna vertebral de este mundo. La iglesia es la columna vertebral de este mundo. La iglesia es la clave para que nosotros de alguna manera seamos el sostén, iglesia. Que podamos sostener a quienes están parados en la arena. El mundo está afligido. El mundo escucha tinieblas. El mundo ve tinieblas. El mundo proclama tinieblas. Y de alguna manera el mundo está profetizando tinieblas. Y eso es lo que nosotros tenemos que parar. No tenemos que parar, iglesia. Por eso es el momento de nosotros de pasar, de estar sentados en una silla gritando amén, a hablar con la gente, a contarle a la gente que tenemos un Cristo poderoso, a contarle a la gente que la esperanza está en Cristo y la certeza y la convicción está en Cristo, el autor y consumador de la fe. Es decir, el autor y consumador de la certeza y el autor y consumador de la convicción. Mi convicción está en Él, me paro en Él con poder. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y si vamos a utilizar las redes sociales, que no sea para seguir mandando mensajes de tinieblas, mensajes de desesperanza, mensajes de terror. No somos terroristas, no. Somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino. Y como ciudadanos del reino tenemos que proclamar una palabra no de esperanza, sino de convicción, de entender que con responsabilidad vamos a superar esto. Amén. Porque la tierra y su plenitud le pertenecen a Él. Y en esa tierra y su plenitud estás tú y estoy yo. Estamos nosotros. Iglesia, que hoy y a partir de hoy el mundo te escuche decir otra cosa. El mundo te escuche hablar otra cosa. El mundo te vea hacer otra cosa. Es el momento de ser responsables. Es el momento de quedarnos en casa. Es el momento de hablar por las redes sociales palabra de bendición en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Es el momento de empezar a obedecer a las autoridades y ser nosotros el primer ejemplo en esta sociedad de cómo se tienen que hacer las cosas. Yo quiero bendecirlos. Quiero bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero decirles que estamos aquí. Que tenemos que seguir orando los unos por los otros. Amén. Que tenemos que orar. No solamente por España, por las naciones de la tierra, China, Italia, Amén. Alemania, Estados Unidos, nuestros países en Latinoamérica que están en un riesgo grande por su precaria infraestructura y cultura. Pero el Señor sigue estando en control. Amén. Sigue estando en control. Nunca sabemos por qué y para qué Dios permite las cosas. Baja tu servicio. Es hora de yo escuchar en televisión hablar de Dios. Y yo estoy orando por eso. Que los gobernantes de la tierra entiendan que hay un rey del universo. Amén. Que domina sobre las naciones. Amén. Que gobierna sobre las naciones. Y nosotros somos quienes somos. Hemos sido asignados y estamos siendo preparados Amén. Para soltar esa palabra de bendición. Amén. Y que el mundo entero se entere que tenemos un Dios poderoso. Que no hay epidemia, ni pandemia, ni coronavirus que pueda con él. Amén. En el poderoso nombre de Cristo Jesús los bendigo. Y les digo, quedamos a la espera de nuestra próxima reunión. Los espero el próximo jueves a las 7 de la tarde. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, yo vuelvo, agradecida con el Señor por esta palabra que nos da fuerza, que nos da vitalidad, que nos ayuda. Así que nuestra fe tiene que hablar más alto que las noticias. No dudamos, iglesia, estamos capacitados para prevalecer y enfrentar estos enemigos ocultos que se han levantado. Oramos por la iglesia, que siga siendo guardada de todo mal. En el nombre de Jesús pedimos que la misericordia y la bondad y la piedad del Señor en este día sea sobre las familias de la tierra. Profetizamos la palabra de vida, hablamos vida. Recuerda, la palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual es enviada. Recordarles que este lunes, a las 18 horas, a todos nuestros estudiantes del Instituto Bíblico, estaremos a las 18 horas estudiando metodología bíblica. Y el martes a las 18, discipulado. Ya saben, por el Zoom, baja la aplicación y bueno, cualquier duda, pues estamos para servirte. El jueves, como decía el pastor, a las 19 horas, una palabra de poder, de bondad, de amor, de gozo. Pero también quiero contarles que he creado un grupo de mujeres los miércoles y los viernes a las 18 horas. Si estás interesado, pues bajas el Zoom, te conectas conmigo, mi número telefónico, por la red social, y nosotros estaremos capacitándonos cada día como mujeres que tenemos fuerza, vigor, ánimo y podremos enfrentar esta situación. Ya tuvimos la primera el día viernes y fue maravillosa, así que no te la pierdas. Y bueno, les animamos a compartir este mensaje a través de las redes sociales. No vamos a callar, no tenemos tapabocas, abrimos nuestra boca y que las redes sean inundadas con un mensaje de gloria, de fe y de esperanza. Les esperamos próximamente, les abrazamos, estamos guardados, estamos cuidados y gracias por estar ahí. Les amamos, les bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo.